No hace mucho que publiqué un vídeo sobre la actualidad musical en Asia, pero hoy es obligatorio subir otro más, principalmente porque la empresa Bang Dream está absolutamente desbordada con la actividad de sus bandas. Prácticamente todas han sacado algún single, han hecho alguna actuación, han publicado algún vídeo de sus conciertos, etcétera, etcétera. Y era obligatorio decir al menos alguna cosa, no de todas, porque hay tanta actividad que no tendría tiempo para todo, pero por lo menos de las principales. Aquí, por ejemplo, veis a las Mugendai New Type en una actuación en vivo, en la que incluso apareció como invitado especial en un momento Takaaki Kidani, que es nada menos que el jefe de Bushiroad y por tanto también de Bang Dream. Pero antes de meterme de lleno con Bang Dream, es obligatorio comentar también algo sobre Crowtical, porque ya sabéis que en este canal las protagonistas son Dreamcatcher y dentro de Dreamcatcher la protagonista es Sillon, así que la banda de Sillon lógicamente tiene un lugar preferente. Estos días están embarcados en lo que ellos llaman su primera gira mundial, aunque no sé si van a ir mucho más allá de Estados Unidos. De momento están por Estados Unidos y esperemos que se animen a visitar otros lugares para los que no vivimos allí. Pero aparte de la gira, lo más destacable de Crowtical es que también han sacado un single llamado Navi, una canción bastante especial inspirada en la música tradicional coreana, con un toque bastante oscuro, como les gusta a ellos también en alguna canción suya. Y la verdad es que consiguen un efecto que está bastante bien logrado y vale la pena que escuchéis la canción con todos sus detalles. Yo voy a poner aquí algún fragmento, por ejemplo, del principio, donde hay ese toque tradicional de la música coreana. Y luego más adelante la canción continúa con un toque más animado. Bueno, en general creo que está muy bien. Me recuerda un poco a esa canción que tienen ellos que se titula Kalish y también me recuerda a otras iniciativas, por ejemplo, de China, de gente de la que ya he hablado, como Mr. Ain o como CJ1C, que mezclan un poco la música moderna con la música tradicional de su país. La verdad es que Crowtical es una banda que con el poco tiempo que lleva tiene un potencial increíble. Hacen muy buenas canciones, tienen una intérprete como Sillon que es muy buena y el resto de la banda también creo que muestra mucha calidad, así que creo que si nada se tuerce es una banda que podría tener un futuro bastante prometedor. Bien, vamos ahora ya sí con Bang Dream. Lo más destacable de Bang Dream en estas últimas semanas es probablemente el hecho de que han aparecido dos nuevas bandas con ocasión de la publicación de un nuevo videojuego. Ya sabéis que la empresa Bang Dream, aparte de música, hace muchas más cosas. Una de ellas es publicar videojuegos y en uno de ellos aparecen dos bandas nuevas. Una de ellas es Milsage, que es esta que veis aquí, con esta imagen tan delicada, tan sofisticada, muy en la onda de otras bandas de Bang Dream como Morfónica o Roselia. Y voy a poneros un fragmento de su single llamado Kishikaisen. 祝福となり降り注ぐ
Como podéis comprobar, la música intenta ser algo innovadora, con ritmos y escalas pues algo diferentes de lo que se escucha habitualmente, con un toque bastante sofisticado. A mí personalmente no me acaba de convencer de todas maneras, incluso creo que es demasiado complicado. De hecho, en una actuación que he visto en vivo de esta cantante y de la siguiente banda que explicaré a continuación, pues cuando cantaba ella, la verdad es que le costaba bastante hacerlo a un nivel adecuado, porque creo que es bastante difícil cantar y tocar esto en vivo. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el proyecto. De momento tampoco tiene mala pinta, así que vamos a ver qué ocurre en el futuro. La otra banda que ha aparecido se llama Ikadam Rock o Ikadam Ran, también en japonés, y han sacado una canción titulada Homestay. Vamos a escuchar un fragmento. A mí esta banda me convence bastante más que la otra, creo que es más alegre, más animada, un poco en la onda de algunas bandas tradicionales como Afterglow o incluso Poppin' Party, aunque en algún momento tiene un toque un poco alocado al estilo de Mugen Daimyo Type, pero creo que la canción está bastante bien y de momento solo he escuchado esto. Vamos a ver también cómo evoluciona en el futuro, si es que Bang Dream decide realmente darles un futuro a estas dos bandas y presentarlas en conjunto y que toquen como bandas completas como otras que tienen. Bien, estas serían las bandas nuevas, pero vamos a ir, por supuesto, con las bandas clásicas y evidentemente la primera tiene que ser mi banda preferida, que es Roselia, que hace poco ha lanzado su 19º single titulado Fear Nothing y cuya canción principal se llama también así, Fear Nothing. Esta sería la canción principal, luego la cara B, que sería la canción un poco más romántica, se llama Talk to My Tone. Bien, básicamente dos canciones muy típicas de Roselia, el clásico sonido de la banda en los últimos años sobre todo, un toque muy romántico, unos tonos muy agudos de Aina Aiba, etcétera, etcétera. No suenan mal porque por supuesto Bang Dream pone mucho esfuerzo en que todo esté muy bien producido, pero a mí quizás me he dejado un poco frío en el sentido de que creo que no son muy innovadoras, no aportan realmente gran cosa respecto a lo que ha venido haciendo Roselia estos últimos años. Quizás me habría gustado más algo un poco diferente y un poco más pegadizo que no las típicas canciones románticas que tiene esta banda. La que sí que encaja más con su estilo de hace más años y que es bastante más animada es la canción que han sacado para el anime Vanguard, que ahora por lo visto cumple 15 años y es una canción que está bastante bien. Vamos a escuchar un fragmento. Pero vamos a seguir porque no solamente ha sido Roselia, sino que casi todas las bandas de Bang Dream han sacado algo y una de estas bandas ha sido Raise Azulen con este nuevo single What an Explosion.
No está nada mal, muy en su onda, con todos los típicos elementos de Raíz Azulen. Si te gusta esta banda, yo creo que este single te va a gustar casi seguro. Y la canción principal está complementada por la canción secundaria del single titulada Runaway Star. Ya por último hay que mencionar a las Poppin' Party, ya que estamos con las bandas clásicas de Van Dream, y también ellas acaban de sacar un nuevo single llamado Drive Your Heart. Es increíble lo de esta banda, cómo es posible que sigan en activo después de 11 años funcionando. ¿Quién se le iba a decir en el año 2015 que una banda sencilla, con canciones sin grandes pretensiones, iba a seguir hoy en día llenando sitios muy grandes y siendo aclamadas por el público? Vamos a escuchar esta última canción suya, Drive Your Heart. Bien, al igual que Roselia y Raíz Azulen, pues Poppin' Party también muy en su onda y creo que bastante bien, a un nivel muy, muy correcto. Ya llevan un montón de años y si siguen así, pues quizás puedan durar también muchos años más. Antes de dejar Japón, voy a comentar también una cosa bastante divertida acerca de la banda Hagane, que ha presentado algunos vídeos promocionando la empresa de seguridad informática ESET, que parece que las ha contratado como una especie de embajadoras de su marca, y algún vídeo por ahí que podéis encontrar bastante divertido, con ellas pues cantando alguna canción en algún evento de la empresa o aquí visitando las instalaciones y escuchando muy educadamente, muy atentamente, todas muy formalitas, las explicaciones, y la verdad es que me ha parecido bastante divertido compartirlo. Ya para acabar, me gustaría comentar algo acerca de la banda Mission Source, de la que he hablado recientemente, y es que por fin han anunciado lo que muchísima gente esperaba, y es una gira más allá de Filipinas. En este caso piensan visitar al menos Estados Unidos y Canadá, así que los afortunados que viváis por allí, pues espero que lo disfrutéis mucho, porque es una ocasión fantástica de ver a esta banda cuando todavía está en esta edad, porque seguramente seguirán tocando cuando ya sean más mayores, pero evidentemente la gracia es verlos ahora cuando todavía pueden demostrar lo que son capaces de hacer, aún siendo tan jóvenes. Así que espero que los que podáis disfrutéis de ello, y ya me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.